Bien, ¿cómo están? Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias damos a Él porque nos permite estar en esta hora presentes aquí junto a mi esposa, Lorena. ¿Cómo estás, amor? Bien, gracias al Señor, aquí estamos, contentos por poder una vez más estar aquí en su presencia, buscando ser de bendición para quien quiera que esté conectado. Y bueno, en el nombre del Señor comenzamos y disponemos nuestro corazón para entregar lo que Dios nos ha dado. Amén. Les saludamos a nombre de nuestro ministerio Temuco al Encuentro con Jesús. Hoy en esta noche especial, una linda noche de otoño acá en Temuco. Y la verdad es que nos sentimos motivados por el Espíritu Santo para poder compartir esta noche con ustedes a esta hora, donde usted ya está en su casita, día sábado, en la tarde, noche ya relajado, después de una jornada de trabajo, de una semana de trabajo, presto para descansar y mañana, bueno, ir a alabar al Señor a sus distintas iglesias, a sus distintas casas de oración que puedan tener. Así que felices, contentos de poder compartir este momento y esperando que el Señor nos bendiga, que Él se glorifique, que Él se manifieste y sobre todo que Él pueda hablar en esta noche, en lo que hemos de compartir, el Señor pueda ministrar sus corazones también. Hoy no tenemos música, pero tenemos una música de fondo ahí que va a acompañarnos en esta hora. Bien, queremos señalarle a todos nuestros amigos que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Les damos el teléfono 957-522645. 957-522645. Vamos a estar repitiendo el teléfono una vez que terminemos para que nos puedan escribir, puedan, no sé, darnos a conocer sus peticiones, para que podamos estar orando por ustedes, queridos amigos, hermanos. Señalarle también que mañana aquí en nuestro país hay una situación bien especial porque mañana hay votaciones. Se están eligiendo a través de todo Chile, de todo el país, se van a elegir personas que van a redactar la nueva constitución que el país ha decidido tener. Como hay votaciones, entonces hemos decidido suspender la reunión de mañana que iba a las 12 del día. Pero estamos aquí ahora, a esta hora de la noche, contentos, como les decía, y esperando que el Señor nos bendiga. Bien, vamos a hablar esta noche de un tema que es bien interesante y tiene que ver con la Gran Comisión. Hay mucho que decir respecto a esto, indudablemente que hay bastante género que cortar, como se dice por ahí, ¿no? Hay mucho que decir, hay mucho que compartir, hay mucha palabra también para poder digamos, cimentar lo que vamos a compartir esta noche. Así que ahí nos vamos a preparar para poder comenzar a estudiar este tema que nos parece de mucho interés, de mucha importancia, de mucho interés, porque además nuestro ministerio apunta al crecimiento y al desarrollo de las vidas de los hermanos, de los que creen, como de los hermanos que se acerquen a nuestro ministerio. Así que eso, hermana, ¿qué le parece el tema? Excelente me parece. ¿Sí? Excelente me parece el tema, porque si hay algo que hoy la Iglesia de Jesucristo está carente, es de ir por aquel que está perdido, por el que está fuera. Hemos entrado en un conformismo, en una zona de confort donde nos hemos acostumbrado a ir dominicalmente, como se dice, a una iglesia, a un culto, y luego volvernos a nuestras casas sin mayor motivación. Y creo que el cristiano, la base del cristiano y la médula del Evangelio es el evangelismo. Esa es la médula del Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. Así como Cristo un día vino a nuestras vidas, ¿no? Y nos libró de tantas cosas, nos sacó de tantas cosas. También nosotros tenemos que dolernos por aquel que está afuera, en la droga, en tanta cosa que hay afuera, gente que se está perdiendo, gente que se está muriendo sin Cristo,
Y eso tiene que ser un motivo de gran preocupación para la iglesia en estos tiempos. De gran preocupación. Es tiempo de levantarse y de gemir delante de Dios por aquellos que tienen que venir, porque hay muchos afuera, incluyendo muchos que se han ido de los caminos de Dios. Muchos remanentes afuera que se han ido de las congregaciones ya porque se van decepcionados, porque no tenían la madurez necesaria para comprender que dentro de la iglesia no estamos los mejores. Yo diría todo lo contrario, estamos los peores. Estamos los peores. La única diferencia es que Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos miró, un día nos miró y nos atrajo con lazos de amor. Pero vamos en un proceso, porque hay muchas cosas que el cristiano sí o sí tiene que ir despojándose y dejando en el camino para llegar a la estatura del varón perfecto, porque así lo dice su palabra. Amén. Que vamos de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, primeramente, como dice la palabra, ir primero por las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Y es ahí donde primeramente tenemos que apuntar. Y nos ha pasado con el pastor que cuando salimos a evangelizar nos encontramos con muchos hermanos que se han ido de los caminos del Señor, que han salido de las congregaciones, gente con talentos, con dones, que ministraba en los coros de las iglesias, que cantaban, que tocaban instrumentos, de diversas edades, jóvenes, no tan jóvenes, ya adultos, y es impresionante ver cómo lo quebrantados que están cuando tú hablas con ellos, lo quebrantados que están, no teniendo la fuerza para volver. Sí. Entonces, allá donde primeramente el Señor en estos tiempos está apuntando, por lo menos así a nosotros nos está pasando, y traer ese remanente, y creo que también es tiempo que la iglesia tiene que pedir perdón, porque el único que tiene el derecho a juzgar es Dios. Y ni siquiera Dios nos condena. Ni siquiera Dios nos condena. Y yo insto a los hermanos en esta noche, aquellos que puedan estar escuchando, usted a lo mejor me dirá, pero yo no soy evangelista. Típico, ¿eh? Sí, quizás en algún tiempo también nosotros lo dijimos, porque aquí con mi esposo tenemos distintos llamados distintos, pero también está la obediencia a la Gran Comisión. Así es. Y la Gran Comisión es para toda la iglesia, no es solamente para el que tiene el ministerio específico del evangelista, sino para toda la iglesia. Y quiero animarlos en esta noche y ojalá que en el transcurso de la conversación usted vaya tomando valentía y vaya reconociendo que en usted está ahí el poder de Dios para ir afuera y traer a los cautivos, a los que están afuera. ¿Sabe qué es maravilloso? Sí. Es maravilloso cuando un alma se convierte a Cristo. Es un gozo tan inefable, hermanos, tan potente, una sensación que se provoca en el corazón que usted tiene que vivirlo para entenderlo. Así es. Así es. Bien. Vamos a leer algunos versículos que tienen relación con el tema que estamos tocando esta noche. No se olviden que el tema es la Gran Comisión. Y cómo esta comisión me toca a mí, tendríamos que decir, ¿no? ¿Cómo me toca? ¿En qué medida yo también soy responsable de esta Gran Comisión? Bueno, lo decía Lorena recién, que todos estamos llamados a cumplir la Gran Comisión, independiente del ministerio que pueda tener usted en su vida, que el Señor le ha entregado, pero la Gran Comisión es algo que va por sobre los otros ministerios, porque aunque tenga el ministerio que yo tenga, yo estoy llamado a evangelizar. Ese es el tema. Este tema de la Gran Comisión no es algo que se le haya ocurrido a algún discípulo, no es algo que se le haya ocurrido al apóstol Pablo, a Pedro, no sé, no es algo que se le haya ocurrido a un gran ministro de la fe. Este tema es un tema que Jesús puso como el gran tema de la iglesia,
como el gran tema de la iglesia. Y lo puso él porque él sabía lo que iba a venir. Él sabía que el evangelio no solo tenía que quedar en Jerusalén, en Israel, sino que tenía que expandirse. Y para expandirse, él necesitaba de personas, de hombres, mujeres, valientes, que se pusieran en el camino para alcanzar este propósito maravilloso. Bien, vamos a leer algunos versículos. Vamos a partir por Mateo. ¿Qué es son los grandes versículos que se usan por lo general para hablar de este tema? Pero vamos a ver otros también. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Vamos a ir a estos versículos que son maravillosos. No sé si lo puedes leer, hermana querida. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, allí está el tema puesto, ¿no? Allí está digamos, esta situación la pone Jesús después que él muere. Una vez que resucita, le entrega la gran comisión a sus discípulos. Esto Jesús, primero, vamos a hacer como la lechuquita, ¿no? Vamos a empezar a deshojar este tema. Este no es un tema que Jesús haya puesto antes de su muerte. No. Este tema Jesús lo puso después de su muerte. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Fue poner una ordenanza. Fue poner una ordenanza en medio de los 12, que eran los 12 discípulos que estaban ahí, ¿no? Pero como el Evangelio fue más allá de la muerte de Jesús, por lo tanto, esta gran comisión se expandió a la iglesia más tarde. Por eso es que nosotros la predicamos, por eso es que la enseñamos, porque es una gran comisión que trasciende a los 12 que estaban allí con Jesús antes de su partida al cielo. Jesús ya había resucitado, es en ese proceso de 40 días en que Él se reúne con sus discípulos antes de ascender a los cielos, que Él le entrega este mensaje, esta ordenanza. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Primero dice, toda potestad. La potestad tiene que ver con la autoridad. Es decir, nosotros podríamos decir, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. ¿Ok? Es decir, fuera del cielo y fuera de la tierra no hay más. Toda la autoridad es mía, absolutamente. Y en todas las cosas, hermanos queridos, la autoridad de Jesús es algo que está marcada en todas las áreas de la iglesia, absolutamente en todas las áreas. No es solamente la gran comisión, en la evangelización, tiene que ver con todas las áreas del creyente. Y dentro de este contexto, antes que Jesús le entregue la gran comisión, Él les señala esto, toda autoridad, es decir, ¿quién les va a decir esto a ustedes? ¿Quién les va a entregar esta ordenanza a ustedes? Tiene toda la autoridad para hacerlo. Es decir, no pueden cuestionarme, no me pueden cuestionar mi autoridad, porque mi autoridad va más allá de lo que ustedes pisan, de la tierra en la cual estamos. Mi autoridad llega al cielo, llega a lo infinito, traspasa lo infinito y no tiene límite absolutamente. Es decir, la autoridad mía no se puede cuestionar. Por eso es que nosotros no podemos cuestionar la autoridad de Jesús cuando Jesús nos entrega este mandato maravilloso. Primero, la autoridad. Él es la autoridad. Él es la suma autoridad. Y es esta autoridad quien nos entrega este mandato. Es decir, no es cualquier persona quien nos entrega este mandato. Y Él dice, por tanto, en virtud de esto, de que yo tengo toda la autoridad, ir y hacer. Aquí hay un verbo y este verbo tiene que ver con el accionar. Yo hago. Es un verbo permanente. Es un verbo que no tiene ni inicio ni tiene fin. Es un verbo que siempre está accionado. Por tanto, ir y hacer. Ir y hacer. Para hacer, tenemos que ir. ¿No es cierto? Nosotros lo hemos comprobado cuando vamos a la plaza. Si no vamos a la plaza, no se hace nada. Pero como vamos, se hace. Es decir, tenemos que accionar.
tenemos que hacerlo, porque si nos quedamos, no hacemos nada. Queridos, esto es lo principal de esto que viene, porque si no accionamos, si no vamos, si no caminamos, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Para que suceda algo tenemos que hacer. Es decir, para que alguien se convierta, para predicar la palabra de Jesús y para que alguien se convierta, para ser discípulos, tenemos que levantarnos, salir del sueño, levantarnos, accionar, ir. Y en la medida que vamos yendo, vamos haciendo, ¿no? Esto me recuerda un poco el tema de los apóstoles en el libro de los Hechos, los primeros capítulos del libro de los Hechos. Se había venido una persecución enorme sobre la iglesia y bueno, ellos ya habían recibido la gran comisión, el Espíritu Santo había venido sobre ellos, habían recibido la autoridad del Padre también para que ellos pudiesen predicar, pero ellos iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Es decir, tuvieron que accionar su fe. ¿Para qué? Para que pudieran obedecer. Y en la medida que ellos iban, las personas se iban convirtiendo, ¿no? Se iban haciendo milagros, se iban haciendo sanidades, en la medida que ellos iban. Si se hubiesen quedado quietos en Jerusalén, nada hubiese pasado. Pero como el mandato era ir y hacer, ellos tuvieron que poner la mano en el arado, como se dice, y empezar a caminar para arar la tierra, ¿no? De otra forma no funciona, hermanos queridos. La Gran Comisión no funciona sentados en la casa. La Gran Comisión no funciona sentados en el templo el día domingo, escuchando al pastor el mensaje hermoso, bonito, escuchando al coro de la iglesia, teniendo largas oraciones. El evangelismo no funciona si usted no acciona su fe, no para ir al templo, sino para ir a aquellos que no conocen al Señor. El Señor Jesús le pudo haber dicho, id y haced en las sinagogas, vayan a las sinagogas, porque allí ustedes pueden predicar, allí pueden enseñar. No, el púlpito, querido, no está solo en el templo, el púlpito está en todo lugar, porque nosotros tenemos un amor tremendo por los púlpitos, tenemos que tener púlpitos para predicar, si no como que nos sentimos mal. No, tú puedes predicar en la esquina de tu casa, tú puedes predicarle a tus vecinos, tú puedes predicar en tu trabajo, en fin, los lugares son innumerables donde nosotros podemos hacer efectiva esta gran comisión. Pero lo primero de lo primero es entender que quien me está mandando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo segundo es que tengo que levantarme, ir, salir, para accionar mi fe y hacer discípulos. Amén. No sé si quieres agregar algo. Yo me vuelo. Usted me conoce bien. Yo me vuelo, ¿no? Pero bien, estamos conversando, así que... Hay que tener algo muy claro. A ver, cuando uno vino a Cristo, no vino por voluntad propia. Gracias. No vino por voluntad propia. El Señor ya nos había, como se dice, echado el ojo. Desde antes de la fundación del mundo nos había predestinado para, ¿me entiendes? No para vivir como nosotros quisiéramos. Y la verdad es que por mucho tiempo muchos de nosotros hemos andado en nuestros propios caminos. Hasta que nos hemos dado cuenta que el propósito de Dios al enviarnos a este mundo era cumplir la gran comisión. La gran comisión. Porque mire lo que dice aquí. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Amén. Y os designé, mire lo que dice, y os designé para que vayáis Amén. y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. ¿Me entiende? Entonces, si usted cree, o yo creo, que nosotros vinimos a Cristo por nuestra propia voluntad, eso es mentira. Al Padre le plació, Amén. al Padre le plació un día ver a Juan Carlos, no sé, a Beatriz,
a Rosita, que pueden estar ahí conectados, a Pedro. Al Padre le plació, un día los vio y dijo, Juan Pablo, Rosita, Teresita, se los doy a Jesús, a mi hijo, para salvación. Mira, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Saber que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Qué tremendo privilegio, hermano. Qué tremendo privilegio. Por nuestra propia voluntad no habríamos podido venir. Eso es algo tan sobrenatural que sucede en la vida de las personas, y es algo tan glorioso, tan maravilloso, hermanos queridos, que cómo no querer servirle al Señor, cómo no querer en gratitud, porque al Señor se le sirve no por obligación, hermanos, al Señor se le sirve por amor, porque usted siente que fue tan grande el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Por qué te pago, Señor? ¿Con qué te pago? No tiene precio, hermano, no tiene precio. Pero si en algo, Señor, te podemos servir, disponemos nuestro corazón, Señor, para ir y hacer tu voluntad. No es fácil, hermano, no es fácil, porque hay muchas luchas. Usted tiene que vencer muchas cosas en sí mismo, en usted mismo. En usted mismo. Lo primero que usted tiene que vencer es mirarse a usted mismo. Porque muchas veces nos vamos y hacemos lo que Dios nos dice, porque nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero yo soy aquí, yo tengo esto, yo tendría que dejar esto otro. Hermano, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda la verdad y justicia, el que nos anima, el que nos exhorta, el que nos aconseja. Por nuestras propias fuerzas no podemos salir, pero con la fuerza del Espíritu de Dios podemos ir adelante y en obediencia hacer lo que el Padre nos está pidiendo en su palabra. Damos gracias al Señor por ese tan grande amor, hermano, porque realmente este versículo dice, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, para que vayáis, ¿me entiende? Para que vayáis y deis fruto y llevéis fruto. Y dice que si permanecemos en ese fruto, le podemos pedir todo lo que queramos al Padre en el nombre del Hijo y lo recibiremos. Aquí hay una llave, hermano. Hay una llave. ¿Y sabe cómo se llama esa llave? Obediencia. Obediencia. La obediencia unida a la fe, hermano, es una bomba. Es una bomba, porque usted no va en su propia fuerza, usted no va creyendo que porque usted puede, que porque usted está lleno de dones, porque usted es el mejor, el que... No. Eso tiene que caer en la mente del cristiano. Tiene que caer en la mente del cristiano. Porque todo lo que podamos hacer, hermano, afuera, todo lo que el Señor nos permita manifestar, los dones de sanidad, el don de lengua, el don de profecía, no es porque nosotros seamos los mejores, hermanos queridos. No, es porque a Dios le place. Y como ve un corazón dispuesto, el Señor hace. Amén. 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 Bien, seguimos entonces leyendo este pasaje de Mateo, ¿no? Como podemos ver, y lo que leía recién Lorena, hay bastante material. Es decir, que no está implícito en la Gran Comisión aquí en estos versículos, pero sí hay bastante material en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en relación al hecho de ir a ser discípulos, ¿no? Ir a predicar, ir a enseñar. Bien, seguimos entonces. Decíamos que, por tanto, ir y hacer, ya. Estábamos en el hecho de la acción, ¿no? Ir y hacer. Ya sabemos que para lograr el objetivo del crecimiento, para lograr el objetivo de la conversión de otras personas, para lograr el objetivo de la evangelización, tenemos que levantarnos y tenemos que hacer. Es decir, tenemos que accionar. No, vuelvo a reiterar, no esperemos que la gente llegue al culto del día domingo en la iglesia, porque la gente no va a llegar. La iglesia es la que tiene que ir. Mira, dentro de esto estamos teniendo una linda experiencia nosotros.
como ministerio. Como ministerio, Temuco el Encuentro con Jesús, el Señor hace cosa de 15 días atrás más o menos, puso en nuestros corazones de comenzar con este tema de las células de crecimiento. ¿Y por qué el Señor puso esto en nuestros corazones? Porque dijimos, bueno, es difícil que la gente venga al templo, a no ser que tengas un movimiento de personas evangelistas o cantantes de renombre que vengan y la gente por la curiosidad va a ir a ver estos predicadores, qué sé yo, y va a llegar gente, pero si no, si es un culto común y corriente, es difícil. Aun cuando tú invites a tu vecino, mira, ¿para qué estamos con cosas? La gente no le está creyendo mucho a la iglesia. Nosotros con Lorena, como ella lo decía recién, en nuestras salidas que hacemos a la plaza, en las predicaciones que hacemos al aire libre, encontramos en esa plaza muchas personas que, habiendo conocido a Cristo, hoy no van a ninguna iglesia. Y cuando les preguntamos por qué, ellos dicen porque me hicieron esto, por qué me hicieron esto otro, por qué me faltaron aquí. Oye, podrás decir que son excusas, está bien, a lo mejor son excusas, pero son cristianos que en su debilidad espiritual en algún momento los trataron mal, y como los trataron mal, se fueron. ¿Qué se van a quedar haciendo ahí? Si es justo, es lógico. En la mañana escuchábamos una predicación con Lorena, escuchábamos al pastor Billy Wunster, y él en un momento determinado centró su mensaje en la novia. Y él decía, cuidado pastores, cuidados predicadores, cuidado evangelistas, cuidado profetas, cuidado apóstoles, que me vengan a tratar mal a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Y Lorena y yo y tú que estás mirándonos somos iglesia. La iglesia no es el templo querido donde vamos el domingo a adorar. La iglesia somos nosotros. Y él decía, por el mismo tema, ¿no?, que se produce muchas veces entre los hermanos y que se van, él decía, cuidado con tratarlos mal. Es decir, cuidado con tratar mal a la ovejita que ha llegado a tu iglesia. Esa ovejita que necesita cariño, amor, ternura, cuidado con tratarla mal. Cuidado cómo la atendemos, cuidado cómo le hablamos, cuidado las acciones que tenemos con ella, porque ellos están mirando todo. Entonces, el evangelismo en alguna medida va más allá que solamente llevar a una persona a Cristo. Eso lo vamos a conversar más adelante. Pero bueno, teniendo el accionar, vamos a lo medular. Primero, tenemos que ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Discípulos. ¿Qué piensas tú del discipulado? ¿Qué consideras tú como discípulos dentro de este contexto que Jesús está hablando acá? ¿Qué es lo que es un discípulo? No, dentro de este contexto, ¿qué entiendes por esto que dice Jesús? Y hacer discípulos. Y capacitar a personas que aprendan todo lo que está en la palabra para que después vayan y entreguen a otros. Ya. Ok. Muy bien. Estamos 100% de acuerdo. Primero, y hacer discípulos. Jesús estaba hablando dentro de un contexto de accionar, levantarnos, ir para hacer. Si no vamos, no hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser discípulos. Primero, a esa persona hay que predicarle el evangelio para que se convierta. No sé si quieres compartir la experiencia que tuvimos el jueves en la célula de oración, que viene al caso poderla compartir, ¿no? ¿Salía? Sí. Si quieres compartirla, por favor, para que los hermanos puedan. Querido, aquí no tenemos tiempo, aquí vamos a salir a las 3 de la mañana, así que prepare el sándwich, prepare el mate, el café, prepare todo, porque nosotros no. Oye, nosotros con Lorena, en nuestro departamento, de pronto nos podemos hablar, vamos a tomar desayuno. Nos ponemos a tomar desayuno y nos levantamos a las 12 del día hablando, nos levantamos de la mesa a las 12 del día hablando de las cosas del Señor. Usted con nosotros tiene para una noche entera, querido, así que prepárese. Yo creo que sería bueno que tú lo contaras, porque la experiencia la viviste, yo estaba contigo, pero la experiencia la viviste tú.
Mira, hermano, cuando te dices que te casas, te dice que te dan toda autoridad, eso no es así, te desautorizan en cualquier momento, así que ya. Bien. ¿Qué sucedió en la célula? Nosotros tenemos la célula de crecimiento, como le contaba, ¿no? ¿Por qué hicimos la célula en el hogar de nuestra hermana Gabriela? Porque nos dimos cuenta que la gente está reacia a ir a los templos, está reacia por muchas razones, y por otro lado, que teníamos que hacer algo. Entonces, bueno, hagamos algo para que la gente, que la iglesia vaya a la gente, ¿no? ¿Cómo podemos ir como iglesia a la gente? Creando una célula, pidiéndole a un hermano de tu iglesia que preste su casa, ¿no? Tiene que ser una casa con un buen testimonio, ¿no es cierto? Porque vas a trabajar con los vecinos, y los vecinos conocen tu vida, conocen la vida de las personas que viven ahí, por lo tanto, tiene que ser un lugar de buen testimonio. Y bueno, ahí, ¿qué es lo que se hace? Ahí se empieza a orar. Con 3, 4, 5 hermanos se empieza a orar por el vecindario, empieza a orar por los vecinos, golpean las puertas a los vecinos, le dicen que a tal día, a tal hora va a haber una célula para orar por ellos. Hoy toda la gente necesita oración, porque la desesperación es enorme que hay afuera. La angustia, el dolor que hay afuera es enorme. Por lo tanto, todos, cual más, cual menos, necesitan oración. Ellos van a ir, porque no van a ir a un templo, van a ir a una casa, a la casa de la vecina. Por lo tanto, van a ir con gusto, ¿no? Y ese día estábamos en la célula cuando llegó de visita una señora con sus 2 hijos. Una señora, ¿no? Tendrá unos 40 años. Con sus 2 niñitos, grandecitos ya ellos. Y bueno, nosotros seguimos haciendo nuestra célula y ellos pasaron hacia la cocina y luego que terminó la célula nos invitaron a un café y nosotros viendo la situación ya aceptamos y fuimos, nos sentamos a la mesa, ellos ya estaban sentados y empezamos a conversar de las cosas del Señor. ¿Qué es lo interesante? Que dentro de lo que se conversaba, ella compartía también, la niña que se convirtió, compartía porque tenía conocimiento, ¿no? Ella no va a ninguna iglesia, pero tenía conocimiento. Su hermana decía que ella va mucho a una iglesia y le habla mucho de las cosas del Señor. Bueno, nos empezó a conversar de las cosas externas, hablaron del diezmo, hablaron de la vestidura de los cristianos, de las hermanas, hablaron de los templos, cómo los embellecen y los ponen, qué sé yo, bonito, cosas externas, pero cosas del corazón, cosas del alma no se hablaban. Y no se hablaban porque no tenían nada que hablar, porque el Señor no estaba en su corazón. Bueno, y en el pasar de la conversación llegó el momento en que nosotros le presentamos el plan de salvación. Nosotros somos un ministerio evangelístico, no vamos a dejar pasar una oportunidad, a no ser que nos digan no. Eso es otro tema. Nosotros andamos con la red en el bolsillo, hermano. En cuanto podemos la sacamos y la lanzamos, tío, hermano. Sí, la Lorena anda con la red en la cartera, hermano. Entonces saca una red grande así de la y la tira así. ¡Los peces! Oye, tenemos un amor por las almas increíble. Por las armas. Por las almas. Oye. Entonces, le presentamos el plan de salvación y la hermana recibió a Cristo en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Algunas cositas. Primero, si hay una experiencia maravillosa en el cristiano, es llevar un alma a Cristo. Si tú, querido, no has vivido nunca esa experiencia, yo te invito a que lo hagas. Porque tú puedes tener muchas experiencias espirituales con el Señor, en la oración, en el ayuno, en una vigilia, en un culto. Pueden haber muchas manifestaciones. Y es maravilloso, ¿eh? Sí, maravilloso. Puedes tener dones, puedes tener ministerio, ¿no? Puedes tener muchas cosas que son buenas, muy buenas que estén. Pero llevar un alma a Cristo es una de las más grandes experiencias que el creyente pueda tener. Amén. Y nunca más se va a olvidar de esa experiencia. Como así también la otra persona nunca más se va a olvidar del pastor Ojeda, de la pastora Lorena, que esa noche le hablaron al Señor y se convirtió. Nunca más. Esa señora nos va a llevar por siempre en su corazón. Por siempre. ¿Por qué?
porque el Señor nos usó a nosotros esa noche para hablarle de Cristo. Por lo tanto, yo te insto para que si tú no tienes esta experiencia, la empieces a buscar, empieces a orarle al Señor, a pedirle que el Señor te presente la oportunidad para que le hables de Cristo a alguien, y el Señor lo va a hacer. Si estás dispuesto tú, el Señor lo va a hacer. Eso como primera cosa. Y lo segundo, la importancia de en todo momento estar. En todo momento estar con los ojos abiertos, atentos, así, para que toda persona que no conoce a Cristo, nosotros le podamos hablar, le podamos ministrar la palabra. Otra cosa sería que la persona no quiera recibir a Cristo, pero tú cumpliste con el deber que el Señor te mandó. Ir y hacer discípulos. Esa noche nació una discípula. En la casa de nuestra hermana, el jueves de la noche, nació una discípula para la gloria del Señor. Pero a esa discípula, ahora, según lo que dice Mateo, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Las naciones. Y las personas son las naciones. Ya, a ver. Sí, pues. A ver, explica eso, porque más de algún hermano que nos está escuchando dirá, ¿cómo es eso que las personas, aquí está hablando de las naciones, de Chile, de Perú, de Argentina, de Bolivia, no sé? Lo que pasa es que, por lo general cuando se nos dice que vamos a ir a las naciones, uno se imagina que el Señor, y puede el Señor, puede hacerlo, llevarnos a Egipto, a Israel, a Buenos Aires, qué sé yo. Pero las naciones somos nosotros. Nosotros representamos una nación. Ya, ya, perfecto. Por lo tanto, cuando dice ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, nos está mandando afuera a los que no conocen a Cristo. A las personas. A las personas, amén. Y sabe que es maravilloso esto del evangelismo, porque de la gran comisión, porque a la vez el Espíritu Santo te capacita, te capacita. Cuando tú ya te atreves a dar el paso, es algo como si parece que se apretara un botón y se activan los dones. Se activan los dones porque, bueno, hemos tenido experiencias maravillosas donde el Señor ha sanado de cáncer. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, para el que fue sanado, es glorioso, pues, hermano. Y para la persona que el Señor usó, es un aumento de fe. Maravilloso, ¿eh? Es un aumento de fe. Maravilloso. Cuando Jesús envió a los discípulos, y le dice que los discípulos regresaron, y regresaron maravillados y contentos, porque le decían a Jesús, los demonios se nos sujetan, los enfermos sanan, gloria a tu nombre, Señor. Así es. Gloria a tu nombre. ¿Sabe, hermano? Si esta cosa es tan maravillosa para el de afuera como para el que está llevando el Evangelio. Así es. Por eso que es tan, ¿cómo te lo dijera? Es apasionante. Es apasionante llevar a un alma a Cristo. Pero más apasionante, hermano, cuando Jesús, ¿qué le respondió a los discípulos? Les dijo, de cierto les digo, que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Hermana, ¿sabes que me provoca algo tan tremendo en mi espíritu cuando digo esto? Amén. No es el haber echado fuera a los demonios ni haber sanado a los enfermos, por lo cual nuestro nombre está escrito. ¿Sabe lo que es, hermano? La obediencia. Amén. La obediencia. Lo otro es una consecuencia. Así es. De la obediencia. Así es. Mira, lo otro que se produce cuando un alma se convierte al Señor son dos cosas importantes. En el cielo, ¿qué se produce en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Primero, hay fiesta en el cielo, hay alegría, hay gozo, porque ese pecador se está arrepintiendo. ¿Te das cuenta cuando te digo por qué es importante esto? Porque es importante obedecerle al Señor de señores, porque es lo más, para nuestro Señor, es lo más maravilloso que un pecador se arrepienta, porque Jesús murió en la cruz por él, pues, querido. La sangre que vertió el Señor, que cayó por su cuerpo, esos momentos terribles que el Señor vivió en la cruz, con tanto dolor, con tanta agonía, Él lo hizo, llegó a eso y lo hizo por amor a aquellos que iban a creer.
Amén. Pero para que aquellos crean, el Señor te quiere usar a ti y a mí. Amén. Eso es lo maravilloso. ¿Cómo se activa esta cosa, no? ¿Cómo se activa este tema de esa relación entre Jesús y su iglesia, entre Jesús y tu persona, para que tú, activando el hacer en obediencia al Creador, puedas ir, predicar, que las personas se conviertan, y producto de eso el Señor se alegra, se goza Amén. con sus ángeles. ¿Por qué? Amén. Porque Él murió por esa persona. Amén. No fue cualquier cosa lo que Jesús hizo. No es que Jesús, no sé, dijo, voy a sentar, voy a servir un completo y voy a que la gente se convierta. Querido, Jesús murió. ¿Entiendes? Jesús murió en la cruz por salvar a ese pecador. Así como me salvó a mí, a Lorena, te salvó a ti y sigue salvando personas hoy. Gloria a Dios. Pero para que esa salvación se produzca, el Señor necesita de su iglesia, necesita de nosotros, de ti y de mí, nos necesita. Amén. Por lo tanto, allí está, primero, hacer discípulos. Y el discípulo, ¿qué tiene que hacer una vez que se hace, una vez que se convierte al Señor? ¿Qué tiene que hacer ese discípulo? Sí, pero antes dice, hacer discípulos a todas las naciones, ya lo dijo Lorena, a las personas, ir a ser discípulos, ir a convertir, vamos a hablar en un lenguaje más nuestro, ¿no? Ir, predicar, para que las personas se conviertan, y luego que se conviertan, ¿qué tienen que hacer? Bautizarse. Bautizarse. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Para aquellos que no creen, este es un paréntesis, para aquellos que no creen en la Trinidad, aquí está clarita la Trinidad, querido, ¿no? Bautizándolos. Es decir, que el paso siguiente, ¿cómo se llama la hermana que se convirtió el jueves? Brisalia. El paso siguiente de Brisalia, la hermana que se convirtió el jueves en la célula, es bautizarse. Es bautizarse. Porque es un paso de obediencia y es un testimonio que ella está dando. Le está diciendo a sus vecinos, a sus amigos, a sus conocidos, yo era esto, pero ahora he conocido a Cristo y soy esto otro. Me he convertido. Creo en el Señor. Él vive en mi corazón. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es ir donde Brisalia y decirle, Brisalia, tenés que bautizarte ahora. Y eso tenemos que hacerlo como ministerio. Perfecto. Está bautizado el discípulo, enseñándoles, y aquí viene la otra parte interesante, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y viene la promesa. Producto de eso viene la promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Bien, el primer paso entonces, Lorena, es que la persona se convierta. El segundo paso es enseñarle. Porque el bautismo es una consecuencia de su conversión. El bautismo es una consecuencia de su conversión. Pero el segundo paso que tenemos que hacer con ese creyente, esa nueva persona que ha aceptado a Cristo, es enseñarles. Discipular. Sí, bueno, aquí podemos entrar en una discusión eterna y podemos amanecernos. Sí, porque hay un debate en cuanto a eso, de que hay que discipularse para bautizarse, pero en la palabra está el ejemplo de quién era el eunuco. Sí, el eunuco, sí. Que se encontró con Esteban. Sí. Y estaba estudiando la palabra en su carruaje. Sí. Y entonces Esteban le preguntó, Felipe, perdón. Y el eunuco le preguntó, que le dijo que él quería bautizarse. ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees bien puedes. ¿Quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? Le dijo. Y Felipe no, le dijo, ¿sabes que nos juntamos a las 8 de la tarde y vamos a hacer un discipulado de bautismo? No. Lo bajó del carro, lo llevó al río más cercano y lo bautizó. ¿Me entiendes? Lo demás es rudimento de hombre. Sí, por eso me gusta ella, querida. Me echa a perder todos los estudios. Pero tiene razón. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, es que la persona se tiene que bautizar. Sí o sí. Porque el bautismo es una señal de obediencia y es un testimonio que se está dando. Pero lo segundo es entender que también la iglesia local, tu iglesia, tu pastor, tiene la libertad para discipular a esa persona y que esa persona pueda bautizarse en un mes más, 2 meses más, cuando el pastor lo estime conveniente, lo puede hacer. Queda en libertad, digamos.
yo no tendría ningún problema, querido. Ningún problema que hoy día domingo o mañana domingo tenemos la reunión, se convierte en 5 personas y al domingo siguiente bautizarlas. Porque el estudio se lo puedo hacer después igual. Sí, porque, perdón, porque te imaginas, voy a poner otro ejemplo, el ladrón en la cruz. Sí. El ladrón en la cruz estaba Jesús, había un ladrón aquí, un ladrón acá, y el otro vituperaba a Jesús, pero el de acá le decía, guarda silencio porque él no ha hecho nada malo, más nosotros hicimos las de Kiko y Caco. ¿Qué es eso de Kiko y Caco, hermano? Hicieron lo que quisieron. Porque yo le quiero decir que a través de ese teléfono estamos llegando a hermanos de Perú, Argentina, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, y ellos no entienden esa cosa de Kiko y Caco. Bueno, hicieron lo que quisieron ya. en su vida. No tuvieron ley, no tuvieron normas, no tuvieron nada. En cambio, cuando el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés hoy día en el paraíso. Señor, lo reconoció. Él era el Cristo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Sabes qué? Bájate de la cruz, dile a los centuriones que te saquen los clavos y todo lo demás y que te vayas a bautizar porque si no, no puedo llevarte y hacerte entrar al paraíso. Hermano, qué maravilloso es nuestro Señor. Cristo le dijo, de cierto, y esto me quebranta porque de cierto te digo, le dijo Jesús, que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Hermano, esto es una tremenda enseñanza para la iglesia. Así es. Una tremenda enseñanza, hermana, que muchas veces juzgamos a personas que han llevado una vida tan disoluta, tan desordenada, han hecho lo que han querido y tenemos la osadía, hermano, de mirarlo y decirlo, este no tiene remedio, que ese va a salvar este. Lo juzgamos. Lo juzgamos, hermano querido. ¿Y qué le pasó al ladrón? En ese mismo instante reconoció que el que estaba a su lado era el Hijo de Dios. Y Dios lo perdonó y lo hizo entrar al paraíso, hermano. Amén. Qué glorioso. Yo me gozo, hermano, me gozo de la bondad y la misericordia y el amor de Dios que tiene para con los que están perdidos, hermano querido. Aún los que están dentro de las congregaciones, hermano querido, están llenos de circunstancias, de ataduras en sus vidas. Están con, hermano, aunque esto no lo crea, están con vicios, están muchos viendo pornografía, hermano, muchos metidos en cosas oscuras, tanta cosa, hermano querido. ¿Y usted cree que por eso dejan de ser hijos de Dios? No, hermano, no dejan de ser hijos de Dios, porque la gracia, hermano, es algo tan maravilloso, algo tan sublime, que en el momento que nosotros estamos mirando con el rostro agrio, hermano, en el momento en que el Señor los llame a su presencia, si ellos se arrepienten, se van con Cristo. Amén. Se van con Cristo, hermano querido, porque no somos nosotros quienes vamos a transformar al hermano que está al lado, que camina chueco. Así es. Y si mi hermano camina chueco, yo camino más chueco, hermano querido. ¿Me entiende? Entonces, ya es tiempo que manifestemos el amor de Dios, el uno para con el otro, hermano. De aceptarnos como somos, de dejar de poner ahí, de meter el puñal en la llaga, hermano. No. Como decía el pastor en la mañana, no tenemos derecho a maltratar a la niña de los ojos de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Que es la iglesia de Jesucristo, hermano. Nosotros hemos pasado cada trato de Dios, hermano querido. Sin duda en su momento nosotros caímos muchas veces, pero hermano, lamentablemente lo que juzgamos nos alcanzó, ¿o no? Porque la palabra se cumple, hermano, no se cumple solamente para los que están en los altares, no, se cumple para todos parejitos, hermano querido. Y si usted juzgó en algo a su hermano, vive mi Señor, en cuya presencia estoy, que lo va a tener que vivir, hermano. El Señor lo va a medir con la misma vara. Y yo se lo digo porque yo lo viví, hermano querido. Por eso, en esta hora te insto con amor, hermano. Cierra tu boca, no importa lo que tú veas en tu hermano, no importa, clama por él, dobla tu rodilla por él, levanta clamor delante de Dios a favor de tu hermano, amén, por misericordia, porque sabe que llegando a la vuelta de la esquina nos puede estar esperando la misma caída, ¿y qué vamos a decir ante eso, hermano? Nos va a alcanzar,
no va a alcanzar. Así es. Bien, entonces podemos concluir, hermana Lorena, que primero el bautismo no nos salva. No, El ladrón en la cruz es un ejemplo claro que sin bautizarse llegó al cielo. así es. Por lo tanto, el bautismo Un no mandato. nos salva. Ahora, si se va a bautizar en 2 meses más, en 1 mes más, eso queda a criterio de cada cual. Pero no podemos juzgar tampoco por lo uno ni por lo otro, ¿no? Eso queda a criterio. Lo importante es que la persona primero se convierta y lo segundo es que se bautice, porque nosotros estamos hablando del bautismo, pero para que se bauticen primero tienen que haber convertidos. Entonces, el primer deber de la iglesia frente al mandato del Señor es predicar para que la gente se convierta. Una vez convertido, tenemos que dar el segundo paso, que es enseñarles, capacitarlos. Yo quiero decir en esta hora, y lo digo con mucha autoridad porque yo conozco el mover de las iglesias, bastante, que hay una ignorancia bíblica en las iglesias enorme, enorme. ¿Y por qué hay ignorancia bíblica? Porque no se le está enseñando la palabra a los hermanos. Y yo sé que las iglesias tienen reuniones de estudio bíblico, como le llaman. Por lo general, el día jueves se hace una reunión de estudio bíblico. Pero es que las reuniones de estudio bíblicos son tan chatas, son tan aburridas, que la gente no va. No va. Es decir, tenemos que crear estudios bíblicos donde la gente se sienta interpretada, se sienta que le están entregando una enseñanza que ella la puede sobrellevar, una enseñanza que ella la pueda masticar, que la pueda digerir. Porque de pronto hacemos estudios bíblicos del Apocalipsis y ni siquiera le hemos leído el libro de Juan a la gente, por hermano. Entonces, si no le hemos hecho el estudio del libro de Juan, ¿cómo le vamos a hacer el estudio de Apocalipsis? Es imposible. Entonces la gente, como no entiende nada de nada, no va a los estudios bíblicos. Por eso es que el pastor tiene que tener visión, capacitarse para que pueda enseñar a otros, para que pueda enseñar a su grey, sobre todo a la gente nueva que está llegando. Entregarle un alimento liviano para que esa gente pueda captarlo. Luego le entrega un alimento más pesado y luego le puede entregar el Apocalipsis si quiere. Pero no partamos por los pies, por hermano querido, partamos por la cabeza. Tenemos que enseñar a la gente, tenemos que enseñarle, pero tenemos que lograr que esa enseñanza llegue al corazón de las personas. No que las personas se queden más perturbadas de lo que estaban al enseñarle la palabra, ¿no? Y la enseñanza tiene que ser clara, precisa, sencilla, nada de buscar tanto léxico para poder enseñar la palabra, ¿no? Tenemos que entender que estamos enseñando personas y que le estamos enseñando la Biblia y que la Biblia no es fácil de digerir de repente. Hay pasajes bíblicos que son complicados, que son difíciles. Por lo tanto, tenemos que partir por lo más simple para llegar a lo más profundo, ¿no? Pero no partir por lo más profundo para llegar a lo más simple. La gente se nos va a ir, nos va a volver más. Y hay mucha gente que tiene una ignorancia bíblica tremenda, tremenda, querido. Que tú le haces una pregunta simple, sencilla, y no saben cómo responderla. No saben cómo responderla, ¿no? También nos hemos encontrado con otra situación que es trágica, Lorena, porque el otro día, el viernes, cuando estuvimos en la plaza, ayer, el Señor sanó a una hermana de cáncer ahí en la plaza. Y yo le dije a la hermana querida, estamos saliendo por Face, ¿por qué no da testimonio de lo que el Señor hizo? ¿Y sabe lo que la hermana me dijo? No, pastor, me dijo, no, la verdad que no me gustaría, porque si me ve mi pastor, voy a tener un problema enorme con él, porque él es celoso y no quiere que vaya a ninguna parte, ojalá que esté solamente en su iglesia. Entonces, para no tener problemas, me dijo, yo no voy a ir, no, discúlpeme, pero dígalo usted, pero yo no voy a ir a dar testimonio ahí porque mi pastor me puede ver. Entonces, eso es terrible, y eso hace un daño enorme a la grey, a la iglesia, a la iglesia de Cristo. Hace un daño enorme porque al final la gente está por miedo, no por amor, por miedo. Y eso es terrible. Así es. Por lo tanto, el primer aspecto es entender que la gran comisión la entregó el Señor de señores. Toda potestad,
la autoridad máxima de todo lo que rige este universo, entregó una orden. Y esa orden es, primero, levantarse para ser. ¿Y qué tenemos que hacer? Discípulos, llevar la palabra de Cristo. Segundo, bautizándolos. Tercero, enseñándoles. ¿Qué le van a enseñar? Todas las cosas, todo el consejo de Dios hay que enseñarle a la Está en la persona. palabra. Está en la palabra. Todo el consejo de Dios hay que enseñarlo, ¿no? Enseñándole que guarden todas las cosas. Y una vez que eso se haga, se cumpla, se realice, viene la promesa. Y la promesa es, he aquí, por tanto, en virtud de que ustedes hicieron esto, me obedecieron, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Y hasta el fin del mundo. Amén. 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 ¿Leamos otro pasaje? Bueno. Ya. Esta misma gran comisión, aquí podemos ver algunas cosas que son interesantes. Está en Marcos. Bueno, Mateo fue el que entregó el primer, lo que acabamos de leer, la primera, este aspecto de la comisión. Pero vamos a Marcos, porque Marcos también habla de la gran comisión. ¿Cuánto? Marcos 16, 15. 16, 15. Dice, ¿lo tienes? 16, 15. 15, 15, 15. Acá arriba. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y las señales también? Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí está detallada la misma comisión, la misma orden que leímos en Mateo, está dada aquí, ¿no? En Marcos. Y aquí hay algunas diferencias con la primera que acabamos de leer, pero es la misma gran comisión, es el mismo Señor Jesucristo que está hablando. Y Él dice, id por todo el mundo. Tú dijiste delante que naciones eran las personas. Sí. Ya, aquí Marcos dice, no habla de naciones. Aquí Marcos dice, id por todo el mundo. El mundo es el planeta, tierra, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Viste? Predicar el evangelio a toda criatura. Las criaturas son las naciones. Ya, perfecto. Id y predicar el evangelio a todas las personas, ¿no? A toda criatura. El que creyere. El que creyere y fuere Bautizado. Aquí ya hay una diferencia con lo que dijo Mateo. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado, es decir, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, que para ser salvo, según Marcos, tiene que ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí hay un problema. Entonces, ¿cómo? Porque podríamos pensar que se contradice con el ladrón en la cruz. Claro. Bueno, yo sé que hay algunas personas que les puede molestar esto, pero en teología se enseña que para sacar una enseñanza de la Escritura, tú no la puedes sacar solo de un versículo bíblico. Tú tienes que sacar el contexto antes y después de ese versículo bíblico y tienes que llevarlo a otros versículos de la Escritura. Lorena acaba de dar dos ejemplos claros de personas que habiendo recibido la palabra, por ejemplo, el ladrón de la cruz no fue bautizado y fue salvo. Una pregunta. ¿El mandato fue hecho antes que Jesús fuera resucitado? No, después. Jesús ya había sido resucitado. Entonces no podía existir el bautismo si con el bautista bautizado.
Jesús había sido bautizado, claro. Entonces, Marcos pone esta cosita, esta cuña allí que, oye, ni los teólogos se han puesto de acuerdo, menos nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Pero lo cierto que hay bastante base para poder entender de que el bautismo nos salva. Es decir, que una persona que creyó en Cristo y que, digamos, a los 2 días, a la semana falleció y no alcanzó a bautizarse, se fue con el Señor, ¿no? Porque Jesús inscribió su nombre en el libro de la vida, ¿cuándo? Cuando lo recibió como único Señor y Salvador. ¿O cuando se bautizó? No. Cuando lo recibió, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa persona, si no se bautizó inmediatamente y dejó pasar una semana, un mes, y muere por cualquier cosa, fallece, se va a ir a la presencia del Señor. Es lo que predicamos, es lo que enseñamos y es lo que mi corazón cree. Y lo otro es que esa persona a lo mejor nunca va a poder ser bautizada por alguna enfermedad que pueda tener y que le hace imposible sumergirse en las aguas. Yo en el ministerio, en el tiempo que llevo o que llevaba pastoreando antes en la Corporación Alianza Cristiana y Misionera, me encontré con 2 casos así en mi ministerio, 2 casos, donde las personas no pudimos bautizarlas por inmersión, porque ese es el otro tema, ¿cómo bautizamos? ¿Por inmersión o por aspersión? Entonces es un tema que nunca nos vamos a poner de acuerdo. No las pudimos bautizar por inmersión porque ellas tenían un problema. ¿Qué es lo que hicimos con ellas? Las pusimos de rodilla en la especie de piscinita que teníamos, la pusimos de rodilla y la encorvamos, ¿no? La sumergimos, pero no de espalda, sino que la sumergimos, ella sumergió sus hombros, su cabeza y luego se levantó. Porque el problema de esas personas era hacer esto, es decir, ponerlas de espalda y que el agua les cubra. Eso les producía a ella una crisis de pánico terrible, una situación, no la soportaban, la verdad. Lo intentamos y no la soportaron. Tuvimos que bautizarles de esta otra forma. Como el bautismo no salva, la forma pasa a un acto secundario. Puede ser en un río, porque algunos también dicen tiene que ser en un río, porque Jesús se bautizó en un río, en el Jordán. Por lo tanto, todos tienen que ser bautizados. No tiene que ser así, hermano querido. Puede ser una piscina, hay muchas iglesias que tienen bautisterio, se pueden bautizar en el bautisterio. La forma... Mientras sea por inmersión. Claro, ¿no? Mientras se pueda producir ese proceso de inmersión, bueno, está bien. Pero sí tenemos que llegar a acuerdo en algo, que el bautismo no nos salva. No. Es decir, con bautismo o sin bautismo, querido, tú te vas al cielo. Gloria a Dios. Que tienes que hacerlo. Ahora, si tú no lo quieres hacer por rebeldía, no. ya esa es otra cosa. No, porque es un mandato igual. Claro, y es un testimonio. Es un mandato. Si Cristo está en tu vida, querido, oye, no hay más que hablar, ¿no es cierto? No hay más que decir. Por lo tanto, frente a un mandato, frente a una orden, tenemos que obedecer. Bien, ¿está claro el tema del bautismo? ¿Está claro el tema del bautismo? Sí, está muy claro. Ya, amén. Mas el que no creyere será condenado. Está claro que el que no crea va a ser condenado. Y estas señales, y aquí vamos a hablar, yo quiero que entres un poquitito en este tema, Lorena, porque, a ver, yo quiero partir diciendo algunas cosas. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este tema de que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, yo lo entiendo perfectamente. Amén. El Señor, por gracia y por misericordia, me ha entregado el don de la sanidad. Paréntesis, no se desconecte de la transmisión, hermano querido, porque en un momento más vamos a orar por sanidad. Así que si usted tiene alguna dolencia, está pasando por alguna circunstancia en su vida, manténgase ahí, porque vive mi Señor que va a recibir sanidad. Amén. Hermano querido, amén. Amén. Bien, como le decía, el tema de poner las manos sobre los enfermos y sanarán, sí, yo he visto muchos milagros ahí, muchos milagros en mi vida, he visto milagros en mi familia, en fin, en los hermanos de las iglesias, he visto muchos milagros como el Señor sana, y eso está claro, ¿no? Está ahí, eso, no hay duda sobre eso. Pero dice,
señales, ¿no? Es decir, que los que creen y son enseñados tienen que manifestar algo. Eso es para mí señales. Tienen que manifestar algo. Si yo he creído y he sido enseñado, no me puedo quedar en la casa sentado, querido. Tengo que sacarme el manto de la religiosidad. No me puedo quedar con el culto matutino de mi iglesia. No me puedo quedar con el culto de oración de la semana. Tiene que haber algo que me haga chip en mi vida, que me haga un clic para poder funcionar distinto. Si estamos hablando del reino, y en el reino se opera de forma distinta, y aquí el Señor lo deja claro, es decir, los que se han convertido, los que han sido enseñados, los que han creído en el nombre de Jesús, tienen que manifestar algunas cosas, y esas cosas son, por ejemplo, en mi nombre serán fuera demonios. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Hay que echar fuera de demonios? En mi nombre serán fuera demonios, como señal. Gloria a Dios. A ver, explíquelo un poquitito ese gloria a Dios. ¿Vas a ir por orden o vas a enfocarte en no, ahí vamos por orden. Y la primera es... Y serán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. A ver. Y estas señales seguirán a lo que en el nombre, echarán fuera demonios, hermana querida. Sujétese, por favor, ¿ya? Sujétese. ¿Cómo ves tú ese tema de echarán fuera demonios? Bueno, Jesús lo hizo, ¿no? Sí, pues. Jesús lo hizo en ocasiones. Jesús, En muchas ocasiones. Sí, y en un momento los discípulos volvieron tristes porque no pudieron echar un demonio fuera de una persona que estaba ahí, de un endemoniado, y llegaron tristes ante Jesús y le dijo: Señor, nosotros no pudimos, nos sentimos impotentes, y llegaron tristes donde el Señor. Pero ¿cómo hoy día en la iglesia, cómo ves este tema de echar fuera demonios? ¿Tú te refieres a si todavía esto corre para la iglesia de hoy? No, si corre y cómo corre, cómo se puede llevar, porque aquí hay mucho paño que cortar también, porque hay algunos que dicen que eso no corre para la iglesia hoy, que cómo va a estar echando fuera demonios. Hay otros que dicen, no, pero es que en esas iglesias no pasa nada, no hay poder del Espíritu, el Espíritu no se manifiesta. Hay un tema de juzgamiento mutuo ahí, que es bien complicado. Y por otro lado, ¿cómo se procede para echar fuera un demonio? Es decir, ponte tú que hay un hermano que está ahí con una situación de una persona que está endemoniada y él tiene que ir a echar fuera ese demonio. ¿Cómo se procede? ¿Cómo ves tú ese tema? Es que, a ver, primero que nada, yo sí creo que en estos tiempos el Espíritu Santo obra de la misma forma como que el mismo Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Amén. mismo Dios. Sigue obrando en liberación, en sanidad, en restauración. En cuanto a lo que echa el demonio, yo lo creo con todo mi corazón, que es así. Ya, entonces partimos de la base que para la iglesia está vigente. Sí, está vigente absolutamente. Amén. Absolutamente. Ahora tenemos que entender que esto, la autoridad de Cristo no se manifiesta como algarabío, ni como desorden, ni por gritar más, ni por levantar más la voz. La autoridad de Cristo es algo tan poderoso que el solo nombre de Jesús, cuando hay una persona endemoniada, ellos no lo soportan. Cuando usted clama la sangre de Cristo, ellos no lo soportan. Entonces, Jesús, cuando echaba fuera demonios, simplemente levantaba su mano y se iban, porque lo reconocían. ¿Qué reconocían en él? Que era hijo de Dios, que era el hijo de Dios. Por lo tanto, se le sujetaban. Es un tema muy, muy importante, y la verdad es que hay mucho paño que cortar en este asunto, porque muchas personas se cuestionan mucho y les da miedo este tema. Sí, da temor, sí. Les da miedo porque creen que, que yo estoy lleno de pifia, o sea, capaz que el demonio se me tire encima y te quede conmigo. Porque hay un caso en la palabra donde habían unos que quisieron hacer lo mismo que Jesús, que liberar a los endemoniados, y fueron unos a liberar a uno por ahí, y los demonios lo avergonzaron, los desnudaron y tuvieron que salir avergonzados. Pero ese es otro tema. Claro. Como dice el pastor, esta es otra predicación. Esta es otra predicación.
Pero sí, yo creo con todo mi corazón, porque lo he vivido, por misericordia el Señor me ha permitido liberar a personas en la autoridad de Cristo para todo aquel que en él ha creído, porque dice que estas señales seguirán a quienes creen, pero muy importante, hermano, es la obediencia. La obediencia va unida con la fe y la sujeción. Si no hay sujeción a la palabra, no hay obediencia, no va a haber nada. Así es. No va a haber nada porque aunque no queramos, la palabra tiene sus principios, pues su... Sí, bien. Podemos entonces decir, concluir de esta conversación, que este tema de los demonios, a ver, tampoco tenemos que andar viendo demonios por todos lados. No, tampoco tenemos que estar viendo demonios por todos lados. Las posesiones demoníacas son bien claras, Uno las observa y uno inmediatamente identifica, y el Espíritu Santo pone respaldo frente a eso, identifica una posesión demoníaca, una persona que está con una posesión demoníaca. Por lo tanto, sí podemos concluir de que el echar fuera demonios está permitido para la iglesia para la iglesia actual de hoy, Sí, ¿no es cierto? Para la iglesia de hoy. Amén. Está permitido, sucede, va a seguir sucediendo y tenemos que estar preparados para una situación como esta. Tenemos que estar preparados, porque tampoco cualquiera puede entrar a este tema de echar fuera demonios. Yo creo que, bueno, es que también es cierto que todos cargamos la unción del Santo, que todos tenemos la autoridad, que el Señor a todos nos entregó la Es solo autoridad. creer. Aquí, por ejemplo, le estaba entregando la autoridad a los 12, no a 3 ni a 4, a los 12. No, Él los reunió y le entregó la autoridad. Y así esa autoridad es traspasada a la iglesia hoy en día. Somos, digamos, sellados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ese sello indica propiedad. Y claro, nosotros tenemos la unción, por lo tanto, pero por otro lado tenemos que tener cuidado con ir a imponer manos libres. No, eso es delicado. Simplemente Sí, así. eso es delicado. Oye, ahí en la esquina hay un demonio, oye, partir para allá y no, hermano querido, ahí es donde yo digo que tenemos que tener cuidado. Mira, hay que a ver, hay que orar siempre al Señor que nos dé como hijos el espíritu de discernimiento. Que está también. Sí, por supuesto. Es discernimiento de espíritu. Porque pasa de repente que la iglesia de Jesucristo a nivel general, de repente está tan obsesionada con el tema de los demonios que todo lo que sucede o lo que les pueda pasar lo atañen a Satanás, Señor lo reprenda, o a la hechicería. No podemos caminar así, hermano. No podemos. Porque no nos olvidemos, hermano, que en la cruz Jesús, cuando lo crucificaron y cuando Él resucitó, Él clavó el acta contraria que había contra ti, contra mí, contra ti. Y esa acta contraria era un acta de muerte de parte de las tinieblas a nombre de Lorena Soto. Pero Cristo la clavó en la cruz, hermano, cuando murió por nosotros. Y una vez que resucitó, levantó una nueva acta. Amén. De vida, hermana querida. Amén. De vida, de Amén. vida. Gloria al Señor. Usted tiene que plantarse en esa convicción. Hay un acta de vida sobre mi vida, que Jesucristo la proclamó a mi favor. Amén. Diga amén, hermano, diga amén. Vaya siguiéndome. Entonces, cuando usted tenga que ministrar a alguien, o qué sé yo, pídale testimonio al Espíritu Santo. No sea rápido de mente para sacar la conclusión que tiene demonio. No. Si el Espíritu Santo a usted le da testimonio, es muy importante, hermano, que el Hijo de Dios tenga esa templanza y dominio propio de espíritu para poder discernir o escuchar la voz del Espíritu para que le hable qué es lo que está sucediendo con una determinada persona. Porque muchas veces se caen errores garrafales en confrontar a la persona que tiene un demonio y jamás tuvo demonio. Por eso yo apelo en esta noche a la iglesia y que tengan la sabiduría de pedir al Señor el discernimiento de espíritu.
porque sin eso no podemos ir por la vida, hermana, creyendo que hay demonios por todos lados, o que todo lo que nos pasa es el problema de la hechicería, o que nos hicieron algún mal, no. O que si suena la pared, o que si se golpeó la puerta, si la ventana se abrió. Hoy no tenemos que pensar que Satanás está abriendo las ventanas, está abriendo las puertas, que está... No, hermano querido, tenemos que tener una mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo, no la mente del diablo, hermano querido. No podemos hacerle el juego al diablo. Nos pasamos más tiempo preocupados por Satanás que preocupados de las cosas del Señor. Dejémoslo a Él que gobierne su mundo. Ese es el príncipe de las tinieblas. Tiene un mundo el cual gobierna, en el cual Él se mueve. Pero la iglesia es de Cristo. Nosotros pertenecemos al reino del Señor. Por lo tanto, dentro de ese reino, Él no tiene arte ni parte, no tiene potestad ninguna. Por lo tanto, aprópiese usted de ese versículo que dijo Lorena, de esa acta que Él clavó en la cruz de muerte y esa acta que Él levantó de vida y esa unción que puso en nosotros para tener la autoridad y hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, mira, a nosotros de repente como que se nos mete un poquito o se nos quiere infundir un poco de temor, porque por el evangelismo que el Señor nos está llevando a hacer, que Satanás se nos puede ir encima, que nos pueden pasar cosas. Mire hermano querido, yo soy una redimida por la sangre de Cristo y tengo el sello del Espíritu Santo. Cuando el enemigo quiera venir a mí, me va a ver y va a tener que retroceder, porque yo soy propiedad de Cristo. Mi esposo es propiedad de Cristo, usted es propiedad de Cristo, hermano querido. Amén. No lo puede tocar, hermano. Y si nosotros vivimos circunstancias, como que nos desviamos del tema del evangelio. Sí, pero estamos dentro de la gran comisión. Sí. Cuando nosotros vivimos circunstancias, hermano, existe algo que se llama libre albedrío y concupiscencia. No, todo lo que nosotros podamos vivir, hermano querido, fue nuestra concupiscencia. Son las consecuencias de lo que nosotros, por nuestra propia voluntad, fuimos e hicimos. Ahí no tiene que ver Satanás ni su secuaces, nada, hermano. Nosotros tenemos algo que se llama concupiscencia y que nos lleva a hacer lo que no debemos hacer. Por lo tanto, debido a esas cosas tenemos una consecuencia que comenzamos a vivir en el tiempo presente o en el futuro, pero la tenemos que vivir, hermano. Así es. Bien, la otra señal es hablarán nuevas lenguas. Está bien, está claro, yo creo, ¿no es cierto? El don de lengua está para la iglesia hoy y quizás muchos hermanos lo tienen y lo hacen, lo manifiestan. Ahora, yo les invito respecto a este tema del hablar nuevas lenguas, leer un poquitito el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le instruye respecto específicamente al don de lengua y cómo este tiene que efectuarse o llevarse a cabo dentro de la iglesia. Cómo tú tienes que ejercer este don que es el don de lengua, ¿no? O de nuevas lenguas. Tenemos que entender que esta lengua es una lengua angelical. El don de lenguas es una lengua angelical. Y Pablo dice, el apóstol, que es una lengua de edificación personal. Es decir, que si hay un inconverso que me está escuchando, ese inconverso no va a entender nada de nada y va a pensar que yo estoy borracho, que yo estoy loco, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el don de lengua, porque es un don maravilloso, que está entregado a la iglesia o al creyente para edificación personal. Pero sí el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios nos enseña cómo tenemos que ejercer este don, ¿no? ¿Cómo tenemos que ejercerlo? El apóstol llega a decir, si no hay interpretación de lengua, calle en la iglesia, calle. Claro, porque la lengua es edificación propia. Y es un idioma angelical que solamente yo estoy comprendiendo. Es decir, los que están a mi alrededor no están entendiendo nada. Entonces, como no entienden nada, nos están edificando. Pero si el Señor quiere entregar un mensaje de edificación para toda la iglesia, el Señor también va a levantar a alguien que digamos, interprete esa lengua, ¿no? Que se está entregando. Y va a ser un mensaje maravilloso para la iglesia, pero tiene que haber un orden. Lo que pasaba que en Corintio era todo un desorden. Y Pablo lo que hace es poner en orden esta situación. Y como Dios es un Dios de orden,
le dice a Pablo y lo ministra para que ponga en orden la iglesia de Corinto, dentro de esto y dentro de otras cosas más. Pero hablando específicamente de esto, entonces le instruye cómo tiene que ser, ¿no? Y ahí tenemos que tener cuidado. La Biblia también nos dice pedir los dones mejores. Pidamos el don de lengua, que el Señor nos entregue el don de lengua, así para edificación mutua. ¿Cómo yo no voy a querer ser edificado por el Señor? Maravilloso, por hermano querido. Es decir, que no solo me edifica la palabra, sino que si yo tengo el don de lengua también me edifica personalmente. Ahora, cuidado con creer que porque tu hermano no habla en lengua, no tiene el bautismo del Espíritu. Eso no es así. El bautismo del Espíritu vino cuando usted aceptó a Jesucristo como único Señor y Salvador. Y vino el Espíritu Santo y moró en usted. Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a su nombre. El hablar en lenguas, lo otro, las lenguas que se hablaron en Hechos, en el Pentecostés, donde estaban los 120 reunidos, ¿sí? Sí. Esas eran lenguas idiomáticas. Amén. Idiomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cual, suponiendo que el pastor habla en alemán, yo hablo en griego. Y de repente yo me veo hablando en alemán y él en griego. Y yo estoy entendiendo lo que está hablando él y él entiende lo que hablo yo. Fueron lenguas idiomáticas, la del Pentecostés, para que salieran a evangelizar. Así es. A las naciones. Gloria Amén. al Señor. ¿Le queda claro? Gloria al Señor. El hablar en lengua es otra cosa. Son lenguas angelicales. Y es una señal para el que cree. Pero si usted no habla en lengua, no significa que no cree, porque existen otras señales. Y sanar enfermos, echar fuera demonios, hay más señales que no son tan vistas como el hablar en lengua. Pero usted no se acongoje si usted no habla en lengua. Puede que usted, el Señor, le haya dado el don de sanidad. Y usted me dirá, pero ¿y cómo? Yo no he sanado a nadie. ¿Y usted ha ido a orar por alguien por sanidad? ¿Ha puesto en práctica el don de sanidad que el Señor le ha dado? Esto es como ir a la universidad, sacar un título y andar con el título debajo del brazo, hermano, dando vueltas. Así es. Buscando trabajo. Hay que practicar los dones, hermano. Hay que practicarlos. Si usted tiene el don de profecía, profetice. En el nombre de Jesús, profetice, hermano. Amén. Si usted tiene el don de echar fuera demonios, bueno, ahí tenga más cuidado, porque a no ser que el Espíritu Santo le dé testimonio de que hay un demonio y el Espíritu Santo usted lo mueva, usted se mueve. Si no, usted se le queda ahí tranquilito y no haga nada. Amén. Ojalá le haya quedado claro, porque tuve la experiencia de conocer a muchos hermanos que sufrían mucho porque no hablaban en lengua y porque otros los denotaban porque tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Qué aberración, hermano, por amor de Dios? ¿No? Todo cristiano, toda persona que aceptó a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo y tiene el sello. Gloria a tu nombre, Señor. Tiene el sello, hermano querido. Si usted se muere hoy, hermano, ni Dios lo permita, usted se va a la presencia de Dios. Amén. Porque ya es hijo. Es hijo. Amén. Sí, yo quisiera señalar aquí nomás como parte de lo que estamos conversando. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estamos hablando de los dones. Aquí están los dones. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro de sanidades, a otro hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Es decir, que no es solamente el don de lengua el que yo tengo que tener o el que tengo que pedir. O el que... No, si hay otros dones tanto más importantes que el don de lengua. De hecho, en toda esta relación que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, el último es el don de lengua. Pero primero pone el de sabiduría, por ejemplo. Qué maravilloso es que los hermanos en la iglesia tengan el don de sabiduría. ¿Esos son los del Espíritu? Sí. Pero esos son los dones del Espíritu, no son señales. No, los dones del Espíritu, porque estamos hablando de los dones, como el don de lengua, digamos. Estamos tratando el don de lengua como un don. Entonces, qué lindo es que puedan haber dentro de la iglesia hermanos con sabiduría, con el don de sabiduría, con el don de ciencia. ¿Cuándo se habla del don de ciencia en la iglesia? Pero sí, todos los días se habla del don de lengua y los otros dones. Entonces tenemos que equilibrar el desarrollo del creyente
hay que equilibrarlo. No tenemos que desequilibrarlo poniendo una cosa como súper importante y lo otro prácticamente está guardado debajo de la alfombra. No, todos los dones son importantes, Amén. todos los ministerios son Amén. importantes y son para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que entenderlo eso, no son para la gloria mía, no son para edificarme yo, no son para que digan, no, Milton Ojeda, mire todo lo que tiene. No, son para edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo que poner mis dones digamos, al cuerpo para que el cuerpo a través de lo que yo pueda hacer se pueda edificar. Bien, seguimos. Tomarán en sus manos serpientes. ¿Eso es así? Complicado, ¿no? Nunca he tomado una serpiente. Tiene que ser, bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, que la Biblia es espiritual. No es literal que usted va a tomar serpiente, o sea, tendríamos que buscar el significado. ¿Sabes lo que pienso? Lo que pienso es que de pronto en nuestra vida suceden cosas que no las preparamos nosotros. Es decir, si tú tomas este versículo y dices, bueno, yo voy a tomar una serpiente y que me muerda. Y te vas a buscar una serpiente mortífera para que te muerde y te muerde, sin duda que te vas a morir. Tú provocaste algo. Tú provocaste una acción irresponsable. Pero si tú en tu andar de pronto, que en tu andar tú andas en otra cosa, tú eres una hija de Dios y resulta que por esas cosas te muerde una serpiente. Tú no lo buscaste, tú no provocaste eso. Te mordió. Yo creo que el Señor te puede sanar de eso. Tú no lo provocaste. Dice, tomarán serpiente. Sí. Sí, dice, tomarán en las manos serpiente. Es decir, si yo voy a tomar una serpiente en la mano y la voy a provocar para que me muerda, terrible, por mano, indudable que voy a morir. No puedo andar provocando las cosas por la vida. Ahora aquí este pasaje de Marcos, indudablemente que nos deja como complicados, ¿no? Nos deja complicados, porque si yo digo, no, este pasaje, esto está sacado de contexto, no van a faltar los que se me van a ir encima y me van a decir, pero ¿cómo que está la palabra? No sé, hermano querido, yo creo que si nosotros de repente en la vida nos sucede algo que no hemos provocado, el Señor puede hacer el milagro. Yo creo que de repente la serpiente representa el engaño, la mentira, la confusión. Puede ser que en nuestra vida podamos caer en circunstancias donde podamos ser engañados y podamos caer en esos espacios donde vamos a tener que vivir situaciones, pero no vamos a morir, no va a ser para muerte. ¿Puede ser? Sí, y además agrega y dice, y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. Volvemos al tema de la provocación. Si yo provoco echarle veneno a esta copa y tomármelo para probar la Biblia, no, querido. No, querido. No podemos llegar a ese extremo. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, ¿no? Ahora, si yo por esas cosas de la vida no sé que aquí hay veneno, no sabía, no tenía idea, y me lo tomo, a lo mejor no me pasa nada. Mira, podríamos llevarlo, no beberán cosas mortíferas y no les pasará nada, dice. Sí. Bueno, no les hará daño. Podríamos llevarlo, por ejemplo, a las famosas vacunas estas que nos estuvieron colocando por tanto tiempo. Ay, qué terrible. ¿Sí? Hay gente que murió debido sí. De paros cardíacos, desde ahí empezaron a tener muchos problemas de salud, cosas mortíferas. Hasta el día de hoy. ¿Qué sabemos nosotros que van en esas vacunas que nos pusieron? Pero como estamos cubiertos por la sangre de Cristo, no nos hacen daño, porque Cristo está en nosotros. ¿Sabe? Se me viene a mi cabecita, mientras hablaba, se me vino a mi cabecita esta cosa de que de pronto nosotros salimos en el día a trabajar, salimos a una diligencia, vamos por la calle, y a lo mejor el Señor en ese andar de ese día nos libró de tanta cosa. Sin duda, sin duda.
que hubiésemos tenido la posibilidad de verlo, los ojos espirituales lo hubiesen podido ver, ¡wow! Quedaríamos impactados. Porque el Señor nos libró de tanta cosa. Y a lo mejor esto es lo que pasa aquí con estas situaciones que señala Marcos. A lo mejor en ese día a día, sin saber, nos bebimos un agua con veneno. Sin saber. Nosotros estamos viendo el agua y la cosa tenía veneno. Pero no nos hizo nada porque el Señor nos libró. A lo mejor sin saber, de pronto íbamos atravesando un disco, íbamos atravesando una calle y se produjo una situación puntual, ¡pah! Y el Señor nos libró cuando podíamos haber estado muertos. Y el Señor nos libró de esa situación. ¿No? Es realmente complicado, pero yo creo en la soberanía, creo en la gloria de Dios. Amén. Y creo en el poder de Dios. Amén. Y creo que el poder de Dios es grande para librarme de toda situación. Amén. Que se pueda crear en mi contra y que me pueda provocar daño y muerte. Amén. 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 Bueno, y lo último, como señal, ¿no? Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Bueno, no hay nada más que decir. Buen punto, buen final, porque como vamos a orar por los enfermos, así es. Bueno, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Lo hemos visto, lo hemos comprobado, hermanos queridos. En una de nuestras reuniones, una mañana, domingo, el Señor sanó a una hermana de cáncer. Amén. Así que somos testigos de la gloria de Dios. Ayer también. En la plaza. Amén. Así que, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Sí, sí, amén. Amén. ¿Qué hora es? Son las 10. ¿Estamos muy aburridos? Yo no estoy aburrida para nada. ¿Usted está aburrido, querido? Ya nos colgó, ya aplacó el teléfono. Están esperando la sanidad. Estos tipos que el Señor les va a entregar. Aburridos. Sí, pero estamos hablando, sí, vamos a orar por los enfermos. Pero quiero terminar con el tema de la Gran Comisión. Amén. Allí estaba la Gran Comisión entregada a los discípulos. Tenían clara la película, que tenían que hacer, cómo hacerlo. El Señor los había instruido. Entonces, ahí, con ese conocimiento que ellos tenían, que era un conocimiento, digamos, mental, ¿no? Mental, porque era el Señor que le estaba transmitiendo